Bueno, vamos a orar, vamos a orar para poder empezar esta noche estudiando la palabra de Dios. Hoy día estoy transmitiendo desde mi casa eh, y espero que puedan estar atentos. Buenas noches también, Panterita. Espero que puedas estar bien también con tu familia, Pantera. Saludos desde acá, Panterita. Ya espero verte para poder conversar y juntos juntos con la iglesia también. Bueno, vamos a orar para empezar esta noche, ¿ya? Para poder empezar a leer la Biblia. Señor, gracias por esta reunión a través del internet. Quiero pedirte primeramente que por favor tú puedas perdonarme en esta noche de todo mal, de toda iniquidad que pueda haber en mi corazón, que me limpie, Señor, de todo pecado y que puedas hablar a través de mí en esta noche. Gracias, Señor. Te doy porque tú me das la oportunidad de poder compartir tu palabra y es un privilegio para mí, Señor, poder tener este tiempo, Señor, que pueda ser de edificación para todos los que están conectados, todos los que vayan a escuchar esta enseñanza. Gracias, Señor, en tu santo nombre oro, Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro. Buenas noches, muchachón. Buenas noches, Elías. Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Pedro. Vamos a continuar con el capítulo 1. Hoy no vamos a terminar el capítulo 1. No vamos a poder terminarlo, pero vamos a avanzar unos versículos. Es Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 9 al 15. Aunque el 9 compartí la semana pasada, pero nuevamente lo vamos a leer en esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y para hacer un corto resumen de lo que vimos la semana pasada, el corazón de Pedro era eh, animar a los creyentes a que no se estanquen, no estén eh, en un solo escalón sin crecer, sino que Pedro anima a los creyentes a que puedan crecer, añadir, dice, a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así sucesivamente hasta llegar al amor. Entonces Pedro deseaba que los creyentes pudieran madurar, pudieran crecer cada día espiritualmente, madurar. Eso era el corazón de Pedro. Y en esta noche vamos a continuar con el versículo 9, con el versículo 9. Dice, según de Pedro capítulo 1, versículo 9 leemos, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. El que no tiene justamente esas características que vimos la semana pasada, virtud, eh, dominio propio, fe, aquella persona que no tiene nada de esto, de estas características, de este fruto de la vida cristiana, dice, su vista la tiene muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿no? Aquella persona que está viviendo en pecado, aquella persona que está cayendo y así continuamente, dice, esta persona ha olvidado que ha sido purificado de sus pecados, ¿no? Esta persona al inicio que pecaba se sentía mal, pero ya una vez que se convirtió en algo constante en su vida, simplemente ya no le afectó el hacer cosas malas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de esto, ¿no?
Pedro dice, ¿no? El que no tiene, la persona que no tiene estas virtudes, estas características de la vida cristiana, tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿no? Ha olvidado el perdón de Dios, ¿no? Entonces, hay que aclarar que Pedro está animando al creyente a que crezca y no que se estanque, no que si ha tropezado se quede en el suelo, sino que pueda levantarse y poder crecer y madurar cada día, ¿no? Ese es el corazón de Pedro. Y no solamente eso, vamos a ver hoy, vamos a ver de que Pedro tiene un gran corazón de verdad para con los creyentes y esta noche lo vamos a ver de una manera muy, muy bonita, ¿no? Versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces dice este versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que Dios nos ha llamado? Nos ha llamado, ¿cómo sabemos esto? Y una manera de saber que Dios nos ha llamado es cuando nosotros estamos justamente dando ese fruto de lo que hemos estado viendo la semana pasada o versículos anteriores, ¿no? Teniendo virtud, teniendo dominio propio, teniendo fe, teniendo afecto fraternal, teniendo amor. Dice, haciendo todas estas cosas que está mencionado anteriormente, en los versículos 5 al 7, eh, son cosas que nos asemejan a la naturaleza de Jesús. Y al hacer estas cosas, va a ser muy difícil que caigamos, que tropecemos. Haciendo estas cosas de estas características mencionadas en los versículos 5 hasta el 7, va a ser muy difícil que caigamos. Y, y es una demostración que realmente estamos siendo semejantes a la naturaleza de Jesús, que es a lo que Él nos ha llamado, que es a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? A poder ser semejantes a Él. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios nos ha llamado? Cuando guardamos todas estas cosas en nuestros corazones y la vivimos y damos fruto, ¿no? De lo que dice aquí en la palabra. Y nos hacemos semejantes a la naturaleza de Jesús, semejantes a Él, de cómo es Él. Y bueno, completando este versículo 10 que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, no caeréis jamás. Entonces, Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido y nosotros realmente necesitamos vivir de acuerdo a lo que Dios nos ordene, a lo que Dios nos ha ordenado. Y dice, y cumpliendo con todo lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, realmente va a ser difícil que caigamos, va a ser difícil que resbalemos, que tropecemos. Va a ser muy difícil cuando nosotros estamos creciendo y madurando espiritualmente, va a ser difícil que caigamos, ¿no? Es lo que nos dice este versículo 10. Entonces, una buena manera para evitar el tropiezo es crecer cuando estamos creciendo, cuando estamos siendo
maduros espiritualmente, ¿no? Y bueno, también tener muy en cuenta de que siempre estar alerta, siempre estar al tanto, ¿no? Porque también la Biblia nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga también, ¿no? Hay que estar siempre alerta, siempre sobrio, siempre despiertos en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Siempre hay que estar alerta, siempre, siempre, en todo momento. Pero si nos llenamos más de las cosas de Dios, nos llenamos más espiritualmente, eh, no vamos a tener tiempo para pensar en hacer cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Más bien, si nos llenamos de Dios, vamos a querer hacer cosas que a Dios le agradan. Continuamos con el versículo 11. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerdan que la semana pasada les mencioné que Dios nos ha dado algunas promesas? Una de ellas que mencioné era que Dios nos ha dado la promesa de la vida eterna. Y Él es fiel, Dios es fiel. Y acá en este versículo claramente nos dice, de esta manera, habiendo tú, eh, estando firme en lo que Dios te ha llamado, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la promesa de Dios y esa es nuestra esperanza, la vida eterna, la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Cuando abrazamos la gracia de Dios, a nosotros nos motiva a vivir una vida agradable ante sus ojos. Cuando nosotros realmente eh, entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que ha mandado a su Hijo Jesús para que muriera por nuestros pecados y tomara nuestro lugar, nosotros entendemos que es por su gracia que nos ha salvado de nuestros pecados y a nosotros no solamente nos queda vivir una vida agradable ante sus ojos, agradecidos a Dios de que Él nos ha salvado. Y de verdad tenemos la puerta abierta por medio de Jesús, es entrada libre a la vida eterna, por medio de Jesucristo, por medio de Jesús. Solamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera, sino solamente por medio de Él, de poder tener la vida eterna. Entonces quiero avanzar un poco en el versículo 12, que es a partir de acá más o menos lo que he puesto el tema de esta noche. Nos dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Miren el corazón de Pedro. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro está diciendo, hermanos, hermanas, yo no quiero dejar de recordarles la palabra de Dios. Yo no quiero dejar de mencionársela. Yo quiero que ustedes recuerden. Yo sé que ustedes saben de la promesa de Dios, de la vida eterna. Yo sé que ustedes lo saben. Yo sé que ustedes saben que tienen que crecer espiritualmente, pero yo no quiero dejar de hacerles recordar todo esto. Yo no quiero dejar de mencionar estas cosas que en Dios la encontramos, que en Dios solamente podemos tener todo esto. Yo no quiero dejar de mencionarles estas cosas, ¿no?
Entonces nosotros debemos entender esto, que hay áreas en nuestras vidas en las que se nos necesita exhortación o hacer recordar constantemente. Hay cosas que nosotros eh, nos olvidamos o tenemos luchas y es necesario que alguien nos las repita para nuestro bienestar, para nuestro beneficio, para nuestro beneficio. Por eso es importante la comunicación, para poder que otro hermano conozca tu vida, tu situación, tus debilidades, y para que así te pueda animar. Y al hacerte recordar, a ti te va a ayudar espiritualmente. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si hay algún hermano que está luchando, no sé, con la pornografía y tiene alguien que a quien le rinda cuentas, este hermano ora por esta persona, por sus debilidades, por sus luchas, y, y le es fácil hacerle recordar que tenga mucho cuidado, ¿no? Que se abstenga de todas esas cosas, ¿no? Es un ejemplo y que de repente eh, es un ejemplo vivo, ¿no? Porque sucede mucho de estas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante la comunicación. Claro, ahorita me estoy yendo a un tema ya aplicativo, ¿no? De acuerdo a lo que Pedro estaba haciéndole recordar, eran las virtudes, de que debían crecer, la vida eterna que tenemos en Dios, que también debemos recordárnoslo siempre. Pero también debemos ver de que en cuanto a nuestra vida diaria hay cosas que nosotros, que tenemos luchas y que es bueno que se nos haga recordar, ¿no? Quizá muchos de nosotros no nos gustan que nos digan las cosas que ya sabemos. Hay cosas que nosotros nos hemos comprometido a hacer y de repente no nos gusta que nos hagan recordar, ¿no? Porque ya la tenemos en mente que lo vamos a hacer. Pero a veces es necesario, ¿no? Es necesario hacernos recordar las cosas. Y Pedro, el corazón de Pedro, en esta noche, o bueno, viendo esta noche este capítulo, dice Pedro, él nunca dejará de recordarles siempre estas cosas, ¿no? Aunque ustedes como creyentes las sepan y estéis confirmados en la verdad presente, ¿no? A pesar de que saben estas cosas, yo les quiero hacer recordar, dice Pedro. Y es muy importante para nosotros también este ejemplo de Pedro, porque nos anima a nosotros a estar en todo momento haciéndonos recordar a nosotros también la palabra de Dios, ¿no? Que es muy importante, que es de mucha bendición para nosotros volver a, a recordar sus promesas, sus palabras, eh, sus bendiciones para con nosotros. Es muy importante recordar todo esto, ¿no? Entonces, este es el corazón de Pedro. Y, y vamos a continuar con el versículo 13. Ya este es el tema de esta noche. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, como vimos en la introducción de esta carta de Pedro, que esto iba a ser los 3 últimos capítulos de Pedro. Eh, Probablemente faltaba muy poco para su muerte, para la muerte de Pedro. Entonces Pedro está diciendo, yo quiero recordarles, mientras viva les quiero recordar la palabra de Dios, ¿no? Y no, yo sé que ustedes saben, pero yo quiero, mientras vivo, quiero hacerles recordar, ¿no?
Pedro está diciendo que no va a estar siempre con ellos. Pedro está diciéndole en este versículo 13 y 14 que pronto va a tener que partir, pronto va a tener que dejarlos. Y leemos nuevamente el versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, con amonestación. Entonces Pedro dice, mientras yo esté aquí en la tierra, mientras esté pisando tierra, mientras esté en este cuerpo, yo siempre quiero a ustedes despertarlos con amonestación, con exhortación, con corrección, haciéndoles recordar la palabra de Dios, instruyéndolos. Yo quiero hacer eso, dice Pedro, ¿no? Un corazón de pastor de Pedro, ¿no? De obispo. Mientras esté acá, dice Pedro, en esta tierra, en este cuerpo, quiero yo a ustedes despertarlos amonestándolos, corrigiéndoles, animándoles, exhortándoles. Pedro, estando aquí los últimos días de su vida en la tierra, quiere aprovechar el tiempo, él sabe que tiene poco tiempo, por lo tanto lo quiere usar invirtiéndolo en la palabra, invirtiéndolo en las ovejas, invirtiéndolo en enseñar, en hacer recordar, en, en amonestar, en exhortar a los creyentes, ¿no? Eso es lo que quiere hacer Pedro mientras está en esta vida, o bueno, en ese tiempo, ¿no? Entonces Pedro, vemos el gran corazón de Pedro de enseñar a los creyentes, de dirigirlos hacia la palabra de Dios, ¿no? Versículo 14 leemos, dice nuevamente, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pedro está diciendo, hermanos, me queda poco tiempo. Me queda poco tiempo, falta poco para que yo abandone este cuerpo. Y la palabra cuerpo, la traducción es tienda, tabernáculo o tabernáculo, tienda. Eh, tienda podemos poner en nuestra mente esas tiendas de carpa, de campamento, ¿no? Que podríamos decir con esto de que es un lugar temporal en donde vivir. Entonces Pedro está diciendo, eh, en breve debo abandonar el cuerpo. Y la idea de cuerpo es una tienda, una carpa. Es un lugar temporal donde uno puede vivir. Por ejemplo, si alguna vez han ido a algún campamento, o los que hemos tenido la oportunidad de ir a un campamento de la iglesia, hemos dormido bajo unas carpas, ¿no? Una carpa como para 4 personas, en algunos casos 5, y sabíamos que íbamos a durar ahí 3 días y 2 noches. Y de verdad era un incómodo dormir ahí, ¿no? La arena, el frío, era incómodo. Y encima que estás durmiendo con otras personas, era incómodo, ¿no? Pero esa carpa, ese tiempo solamente iba a durar un tiempo, como le digo, 3 días y 2 noches. Sabíamos que en esa carpa solamente íbamos a durar ese corto tiempo. Y más o menos la idea de Pedro al mencionar que va a abandonar el cuerpo, él entiende que la vida en la tierra, en este cuerpo carnal, es un corto tiempo.
es algo temporal en donde uno vive. No va a ser toda la eternidad en ese cuerpo, ¿no? En esa tienda. Es solamente por una temporada. Es algo temporal. Es algo temporal, ¿no? Eh, escuché una historia. Dice que había un señor que vivía tipo en una cabañita, ¿no? Y invitó a una persona extranjera a su casa. Y cuando la persona extranjera entró a su sala, a su casa en realidad, ¿no? Porque todo ese cuarto era su casa, notó que no tenía muebles, no tenía una buena comodidad, ¿no? No tenía mesa, no tenía sillas, ¿no? Prácticamente estaba casi vacío ese lugar. Y el extranjero le pregunta al anciano, ¿no? ¿Por qué usted no tiene nada de estas cosas? Y el anciano le responde, ¿no? ¿Y tú por qué no tienes nada de esas cosas que tú estás mencionando? Y este extranjero le responde, porque yo acá estoy de pasada. Este no es mi lugar de nacimiento, este no es donde voy a vivir. Y el anciano le responde, yo tampoco. Este no es mi lugar de donde voy a vivir, ¿no? Y bueno, es una historia que a mí me gustó. No sé si le he podido contar bien, pero espero que me la hayan entendido. Pero la idea es de que acá en este mundo estamos de pasada. Es un corto tiempo, es temporal nada más. Es temporal y Pedro reconoce esto. En breve me toca partir. Voy a dejar este cuerpo corruptible, este cuerpo miserable, este cuerpo carnal, esta tienda. Voy a, me falta poco, dice Pedro, para dejarlo. Y continuando el versículo 14 nos dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero dice, como el Señor Jesucristo me lo declaró. Quiero que vayamos un rato al libro de Juan. Juan es que Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Que iba a morir, ¿no? Juan capítulo 21, versículo 18 y 19. Juan capítulo 21, versículo 18 y 19. Leemos, dice, extrañan los campamentos, ¿no? Sí, yo también extraño los campamentos. Yo también, de verdad. Dice, capítulo 21, versículo 18 y 19. De cierto te digo, Jesús está hablando a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Jesús le está declarando a Pedro de que iba a morir. Y la Biblia no nos dice cómo es que muere Pedro, pero por historia podemos ver de que eh, Pedro murió crucificado. Pedro murió crucificado, pero él dice que pidió que él no era digno de morir como su Señor, como Jesús, y tuvieron que voltearlo de cabeza a pedido de Pedro, ¿no? Porque no se sentía digno de morir de la misma manera como había muerto el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la historia. Y de esa manera murió Pedro por el Señor Jesucristo, ¿no?
Y así murió Pedro, ¿no? Entonces, Pedro reconocía de que le quedaba poco tiempo para dejar este cuerpo, ya le faltaba poco para morir, ¿no? Y entonces Pedro está siendo muy ferviente en cuanto a animar a los creyentes, ¿no? Yo quiero recordarles la palabra de Dios. Así lo sepas, yo quiero recordarte. Eso es lo mejor que puedo hacer estando aquí en la tierra, dice Pedro, ¿no? Lo mejor que puedo hacer es compartir la palabra. Y eso es algo que quiero hacer antes de dejar este cuerpo, ¿no? Es lo que nos está diciendo Pedro. Entonces, la muerte, la muerte, la muerte es, podríamos decirlo así, ¿no? La separación de nuestra alma del cuerpo, ¿no? ¿Y por qué ocurre la muerte? La muerte ocurre a consecuencia del pecado, ¿no? Es lo que podemos observar en el capítulo 3 de Génesis, ¿no? La caída del hombre. Dios les dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto que está en medio, del árbol que está en medio, ¿no? Del huerto. No coman, ¿no? Porque el día que comieren, morirán, morirán. Y, y llegó a cumplirse. Desobedecieron a Dios y lo que Dios le había dicho que iba a ellos a morir, realmente ocurrió. Claro, ocurrió varios años después, pero llegó a ocurrir. Se cumplió la muerte. No me equivoco, Adán murió a los 939 años. Y así sucesivamente, ¿no? Su hijo, las demás personas, Lamec, Set, llegaron a morir, ¿no? Bueno, Matusalén, llegaron a morir a consecuencia de la caída del hombre, ¿no? Por el pecado entró la muerte, ¿no? Por lo general, todos, todos nosotros vamos a experimentar la muerte, ¿no? Toda la humanidad. Por lo general digo, ¿no? Porque hay dos casos en la Biblia que eso no sucedió, que Dios se los llevó, dice, porque caminaron con él y Dios se lo llevó, ¿no? A Enoc, a Elías. Pero por lo general, o también puede ocurrir de que no muramos, porque puede suceder el rapto de la iglesia, ¿no? Pero por lo general, todos nosotros vamos a experimentar la muerte. Creo que leamos o pueden apuntarlo también en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo, eh, versículo 1 y 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, Primera de Reyes 2, 1 y 2. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Nuevamente lo repito, llegaron los días en que David había de morir, ya David anciano, el rey David, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. David le iba a dar las últimas palabras a su hijo Salomón, perdón, que él iba a ser el sucesor, tomar el reinado, ¿no? Y David le dice, yo voy a seguir el camino de todos los hombres en la tierra, ¿no? ¿Qué está diciendo David? Va a morir, va a morir. Entonces, por lo general, todos vamos a experimentar la muerte, ¿no? Todos vamos a experimentar la muerte. Y la pregunta más importante de verdad de toda la humanidad, ¿no? De todos los tiempos. ¿Dónde iremos después de morir? ¿Dónde vas a ir tú?
¿Dónde vas a ir después de morir? Ya es un tema que lo he hablado anteriormente, pero quiero recalcarle, ¿no? Nuevamente, algunos piensan que la vida acaba acá nomás, uno muere y ahí quedó. Otra idea es de que va a haber una reencarnación, me voy a reencarnar en alguna otra persona o en un animal, lo cual eso no es bíblico para nada. eh, o simplemente dicen no saber qué va a ocurrir, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia, ¿qué dice? Mateo 25:46. Mateo 25:46. Miren lo que dice la Biblia. Mateo 25:46. Si desean, pueden apuntarlo también. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí Jesús estaba hablando, ¿no? De gente que eh, ayudaron a otras personas, ¿no? Haciendo las cosas para el Señor. Y dice, los que no estaban con el Señor simplemente irán al castigo eterno, ¿no? Y los justos a la vida eterna. Hay esos dos lugares. Más claramente, en toda la Biblia podemos observar que el castigo eterno es el infierno y la vida eterna es en la presencia de Dios. Mi pregunta era, ¿no? ¿Dónde vas a ir tú después de morir? De verdad es algo que te animo, que tú puedas realmente pensar y saber de que si tú vives en tus pecados vas a morir y por lo tanto te espera el infierno. Pero si tú realmente decides arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo, que es quien dio su vida por nosotros, quien murió en la cruz por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, tienes vida eterna por medio de Jesús. Él ya hizo todo por nosotros. Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros podemos creer en Él. Podemos depositar nuestra confianza, nuestra fe en lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Y de esa manera poder tener vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio, ¿no? Que Jesús ha muerto por ti en la cruz, por tus pecados, y solamente a través de Él es que podemos tener vida eterna. Jesús el justo murió por ti, tomó tu lugar, y Él de verdad te ama y quiere darte vida eterna. Acércate a Él, como le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Sígueme, sigue a Jesús, sigamos a Jesús, a quien dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día, dándonos la esperanza de que juntamente con Él también, que en Él cree, también juntamente con Él vamos a ser resucitados para poder estar reunidos con Él. Ese es el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. Eh, la muerte de verdad, es doloroso cuando un ser querido, un familiar, un amigo muere. Es, es doloroso, es algo que tú no puedes creer, ¿no? Si lo vi hace poco, ¿no? Conversé con él o lo vi bien, ¿no? Es doloroso. Yo entiendo cuando alguien muere, de verdad es muy doloroso. Yo lo he vivido y, y duele bastante, ¿no? Duele mucho cuando alguien fallece. Pero de verdad, lo mejor que tanto tú y yo podemos estar haciendo
cuando estando aquí en esta tierra es compartir la palabra de Dios, este mensaje de salvación, porque cuando un creyente muere, realmente eh, se va a la presencia de Dios, ¿no? Se va a la presencia de Dios. Pero no me quiero adelantar, pero vamos a continuar con el versículo 15. Es lo que voy a continuar hablando. Versículo 15 nos dice, de 2 de Pedro 1:15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Nuevamente Pedro diciendo, yo procuraré con diligencia, con gran entusiasmo, con gran valor, con todo mi corazón, dice Pedro, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pero dice, después de mi partida, tengan claro esto, ¿no? El morir para el cristiano es partir a la presencia del Señor, ¿no? Después de mi partida, dice Pedro, ¿no? En todo momento tú puedes tener memoria de estas cosas, ¿no? Todo lo que Pedro ha querido enseñar, amonestar, exhortar y todo lo que ha podido llevar a los creyentes a la palabra de Dios, dice que aún estando él ya no presente, que quede su mensaje para animar a los creyentes. Y hasta hoy en día ha quedado en la palabra de Dios y nos anima, ¿no? Nos anima la palabra de Dios a poder crecer, a poder madurar, a poder tomar como ejemplo también este ejemplo de Pedro, ¿no? Entonces, Pedro, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, el corazón de Pedro es que los creyentes tengan muy firmemente la palabra, aún después de su partida. Entonces, de su partida, ¿dónde? Hacia la presencia del Señor. Entonces, quiero que vayamos a Filipenses porque Pablo, también un hombre de Dios, también dijo algo muy similar a lo que estamos viendo aquí en Pedro, ¿no? Filipenses capítulo 1, el versículo 21 al 24. Dice, Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, Pablo muy similar, ¿no? Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Al igual que Pedro, ¿no? Yo estoy viviendo en este cuerpo, en esta tienda, temporalmente, pero este tiempo lo quiero invertir para las cosas del Señor. Mi vida es Cristo y quiero dedicarlo a poder enseñar su palabra, ¿no? A lo que Él me ha llamado, dice Pedro, dice Pablo, ¿no? Invirtieron toda su vida en las cosas de Dios. Claro, sin dejar de trabajar, ¿no? Porque ellos trabajaban. Un trabajo que les proveía de dinero, ¿no? Especialmente Pablo, ¿no? Podemos verlo en la Biblia. Pero dice, para mí el vivir es Cristo, ¿no? Su vida está centrada en Cristo. Para él, Cristo era todo de su vida, ¿no? Todo lo que quería hacer era para Cristo y por él y para él. Cristo era el centro de su vida, era su todo. Y es por esa razón que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y si me toca morir, es ganancia. O sea, no hay pérdida con Pablo, ¿no? No hay pérdida. Si vive es para Cristo y si muere es ganancia. ¿Por qué?
porque si muere va a partir a estar con Jesús, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. En versículo 20 dice, perdón, 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces Pablo está, ¿no?, entre estas dos cosas, si vivir o morir. Dice, y aquí está la incógnita, ¿no? El vivir en la carne para mí, eh, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo poniéndose en, en esa mentalidad de querer ayudar a los creyentes, dice, mas si es quedarme todavía por un poco más de tiempo en esta vida, en esta tierra, y así poder ser de beneficio en la obra del Señor, no sé qué escoger, dice, ¿no? Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Pablo dice, ya quiero partir y, y estar con Cristo, ¿no? Esto es lo mejor que hay, ¿no? Esto es muchísimo mejor. Entre la incógnita si quedarse aquí en la tierra un poco más de tiempo o estar en la presencia del Señor, él totalmente decidía poder estar con Cristo, porque eso era lo mejor, eso es lo mejor, dice, ¿no? Es muchísimo mejor estar con Él, pero por causa, dice, eh, de los creyentes, era necesario que estuviera un poco más de tiempo en la carne, ¿no? Para poder edificar a los creyentes, ¿no? Para poder seguir compartiendo el Evangelio. Se dan cuenta de cómo Pablo vive para Cristo o vivió para Cristo estando aquí en la tierra. Escribió muchas cartas, levantó muchas iglesias, hizo viajes misioneros, sufrió bastante también por hacer la obra de Cristo y, y demostró realmente que vivió para Cristo, ¿no? Y cuando llega a morir, él reconoce, ¿no?, haber peleado la buena batalla, ¿no?, haber terminado la carrera. Al igual que Pedro, ¿no?, murió por Jesús. Vivió por Jesús y también murió por Jesús. Y partió a la presencia del Señor. Entonces, quiero mencionarles que el deseo de Pablo de partir, o prácticamente podríamos decirlo así, de morir, no era por algún malestar, no era por alguna enfermedad que él tenía, no era porque estaba cansado del mundo, ¿no? O no era porque estaba cansado de su vida, ¿no? Me aburre, ¿no? Me aburre estar en este cuerpo enfermizo, ¿no? Estoy cansado. O le sucedió una tragedia y por eso es que ya no quieren vivir. No, no, no era por eso. El deseo de Pablo de partir era poder estar con Cristo. Ese era el deseo de Pablo. Entonces, aquí queda excluido cualquier pensamiento de decir que si te va mal en esta tierra, en la vida, si te está yendo muy mal, depresión, pensamientos que no vienen de Dios, en verdad ese no es excusa para decir, ya llévame, Señor, ¿no? No, no, no. Así estemos cómodos en este mundo, no debemos acostumbrarnos también a este mundo, ¿no? Debemos entender que aquí estamos de pasada. Este no es nuestro hogar, no es nuestra ciudad. Acá no pertenecemos. Y bueno, también decirles que el corazón de Pedro, de Pablo, era que mientras estén vivos, o hablando en términos pasados, ¿no?,
Mientras ellos estuvieran vivos, querían hacer todo lo posible de guiar a los creyentes a la palabra de Dios, ¿no? Ese era el deseo de ellos, que mientras estén en la carne, en este cuerpo, poder hacer la obra de Dios. Y, y continuando con lo que yo les estaba diciendo, que la muerte de verdad es muy, muy triste, muy doloroso. eh, para el que muere sin Cristo, de verdad sí hay un castigo eterno, ¿no? El infierno. Hay el infierno, ¿no? Pero la buena noticia es de que realmente Jesús murió por toda la humanidad. Y esa buena noticia hoy en día podemos darla a los no creyentes para que puedan arrepentirse y puedan creer en Cristo Jesús. Hoy en día que mucha gente está muriendo, eh, podemos dar este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, que la gente pueda arrepentirse, ¿no? Sí es cierto de que uno puede arrepentirse hasta el último minuto de su vida, ¿no? Pero uno nunca sabe cuándo va a morir, ¿no? Y por eso es importante que si tú estás escuchando este mensaje, puedas tomar en cuenta esto, ¿no? De que necesitas de Jesús y que solamente es a través de Él que uno puede tener la seguridad de, de que puedes tener vida eterna, solamente estando con el Señor Jesucristo, creer en Él, creer en lo que Él hizo por ti en la cruz. Él murió por tu pecado y necesitas arrepentirte, necesitas creer en Él, necesitas seguirlo, que es a lo que Jesús nos ha llamado, a seguir sus pisadas, ¿no? Seguir su camino. Y la mejor manera de seguirlo es por medio de su palabra. Y es por esa razón que Pablo, que Pedro tenían ese corazón. Quería hacerles recordar de este mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y para terminar, simplemente decirles de que eh, cuando haya la muerte de alguien, no, que no sea motivo de que haya un alejamiento por parte de nosotros hacia Dios, ¿no? O de Dios, un alejamiento de Dios. Dios, oré, ¿no? Pedí por él. ¿Por qué murió? Eh, si fue creyente, podemos tener la seguridad de verlo nuevamente. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Si un creyente ha muerto, como hemos visto, ¿no? Ha partido a la presencia del Señor y se tiene la esperanza de nuevamente volver a verlo, a este familiar, a este amigo. eh, Hay esa esperanza de nuevamente volverlo a ver. Tenemos esta esperanza mm, en Jesús. Hay esa esperanza. Bueno, vamos a, vamos a finalizar esta noche. Vamos a orar. Espero que hayas crecido, hayas sido bendecido por esta noche en la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿eh? Gracias, Señor, por esta noche. Te pido que tú nos ayudes a crecer y entender que nuestra vida la necesitamos aprovechar, que es un corto tiempo que estamos aquí, queremos aprovecharlo involucrados en las cosas que espirituales, Señor. Danos tu corazón, Señor,
y tu Espíritu Santo para poder compartir tu evangelio, tu palabra. Te necesitamos. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de cortar el video, quiero recordarles que el día domingo nos vamos a reunir en la iglesia, en el local de Jorge Basadre, Pelitres, a las 10 de la mañana el domingo. Si desean, pueden venir más temprano también para poder ayudar a limpiar también. Están bienvenidos y espero verlos allí, ¿no? Para poder crecer en la palabra y tener comunicación los unos con los otros. Gracias por haber permanecido durante toda esta enseñanza. Gracias y cuídense mucho. Gracias, Anthony, por haberte quedado y todos los que han podido quedarse también. Gracias, Laurita, Michi, todos los que se han conectado. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.